Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos aquí, en este lugar, el templo, Señor, de la iglesia local, la IBE. Te damos gracias por todo este tiempo del año pasado que tú has sido fiel a tu iglesia, Señor, nos has protegido, has provisto lo necesario, Señor, nos has cuidado. Y Padre Celestial, esta tarde te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté tocando, Señor, nuestros corazones, que seamos sensibles, Señor, al mensaje que tú tienes para nosotros, que podamos, Señor, ver a través de tus ojos, Señor, tu palabra. Te pedimos y te damos gracias, Señor, por todas esas bendiciones espirituales, Señor, que tú nos has dado en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que podamos como iglesia, como individuos, como familias, poder apropiarnos de esas bendiciones, Señor, que tú ya nos has dado para poder vivir vidas victoriosas, para vivir vidas, Señor, que te agraden. Que podamos, Señor, ser esos instrumentos tuyos, Señor, en este lugar, en este mundo que necesita de la luz de tu Evangelio. Bendice a las familias, Señor, a los hogares representados, y bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos y hermanas que nos miran a través de la cámara. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Alguien dijo, aquí estamos los que teníamos que estar, ¿verdad? Es interesante ver cómo es que Dios obra de diferentes formas, de diferentes maneras, y Él nos dice su palabra que produce ese deseo, ese querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿verdad? Así que no estamos aquí por accidentes, estamos aquí porque el Señor nos ha dado esa oportunidad de reunirnos como iglesia para juntos poder alabar su nombre, bendecirle y sobre todo como pueblo poder escuchar su palabra, poder tener la oportunidad de escuchar su voz, la voz del Espíritu Santo. Estamos entrando a un nuevo año, 2022, y estamos convencidos que nuestro Dios es un Dios fiel, ¿verdad? Y Él nos ha cuidado, nos ha protegido. Hemos vivido un año muy difícil, un año con muchas pruebas. Y como mencionó Liana, el Señor nos tiene aquí de pie. Y nos tiene aquí con un propósito. Y ese propósito es de que seamos esas luminarias, que estemos compartiendo el Evangelio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a tomar 2 domingos porque tenemos un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y es un mensaje, más que mensaje, es un desafío a todos nosotros, a todas aquellas personas que hemos recibido al Señor Jesús como Salvador. El Señor nos manda, mis hermanos, a vivir vidas victoriosas, que podamos vivir tú y yo en victoria. El Señor nuestro Dios no solamente nos ha salvado, sino que Él nos ha dado todo lo necesario, todas esas bendiciones. Él nos ha equipado, mi hermano, para que tú y yo podamos vivir constantemente en victoria. Así que vamos a tomar estos dos domingos y vamos a estar estudiando y meditando en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 8. Y vamos a comenzar, mi hermano, la introducción de este estudio de una manera diferente. Vamos a leer 2 versículos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, donde el apóstol Pablo habla a estos hermanos en Corinto y él les dice lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplos, dice, como lecciones para nosotros. Está hablando del Antiguo Testamento.
todo el Antiguo Testamento. Hay un propósito en cada una de esas experiencias que el pueblo de Israel pasó. Y eso son lecciones y ejemplos, dice, para nosotros, la iglesia. Y esa es la manera como nosotros tenemos que estar mirando siempre el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, mi hermano, encontramos ejemplos, figuras, tipos, lecciones que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, que nos hablan de su iglesia. El problema que encontramos es que muchas personas toman las cosas del Antiguo Testamento de una manera literal, o muchos han quedado ahí en el Antiguo Testamento. Pero el apóstol nos dice que son lecciones aplicativas para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En otras palabras, son lecciones, son ejemplos que nos van a advertir, que nos van a ayudar para no cometer los mismos problemas, los mismos errores, los mismos pecados que Israel cometió, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Y en el versículo 11, él prácticamente repite lo mismo, y él dice, y estas cosas nuevamente les acontecieron a ellos, a los judíos, a los israelitas, dice, como ejemplo, como una lección, dice, y están escritas, dice, para amonestarnos, están escritas para advertirnos a nosotros, ahora que estamos viviendo en estos días, en estos tiempos. Y esa es la idea, mis hermanos, que quisiera que todos nosotros tengamos en mente cuando estemos estudiando este hermoso libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 8, donde vamos a encontrar algunos principios que nos van a ayudar a vivir vidas victoriosas, vidas en victoria. El libro de Josué, mi hermano, es historia, pero es más que historia, es una gran lección objetiva, estamos leyendo, que nos habla acerca de la vida victoriosa. Mi hermano, Dios habla a través de la historia para darnos un ejemplo de nuestra liberación de esta horrible esclavitud del pecado. ¿Sabías tú, mi hermano, que el acto central de redención en el Antiguo Testamento precisamente es la liberación de este pueblo de Israel de Egipto? Eso es lo que Moisés nos enseña en el Antiguo Testamento. Y el acto central de redención en el Nuevo Testamento es precisamente la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En otras palabras, lo que pasó en el Antiguo Testamento es un tipo, es una figura de algo mucho más grande que se cumplió en el Nuevo Testamento, en la vida, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sabías que la tierra de Canaán, la tierra prometida, representa el destino del pueblo de Dios después de haber sido librado, después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Todos nosotros entendemos. En otras palabras, bíblicamente, mi hermano, la tierra prometida, Canaán, no habla del cielo como muchas personas mencionan o nos enseñan. La Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña a Canaán como un tipo del descanso y la victoria que todo creyente puede disfrutar. Esa es la lección que el libro de Josué nos da. Por supuesto, cuando tú y yo estamos viviendo en dependencia absoluta en nuestro Dios, cuando tú y yo estamos viviendo en obediencia, cuando tú y yo estamos viviendo en fe, buscando la voluntad de nuestro Padre Celestial, eso es lo que Canaán representa, la vida triunfante, la vida victoriosa de los hijos de Dios. Muchos relacionan el libro de Josué con el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Así que si usted tiene el deseo o Dios toca su corazón para estudiar el libro de Josué, léalo bajo el contexto del libro de los Efesios en el Nuevo Testamento. Y ambos libros describen un camino espiritual, mi hermano, de promesas,
de riquezas y de victoria que son nuestras en nuestro Señor, en Cristo Jesús, nos dice su palabra. Esto también nos muestra que la liberación de Egipto fue solo una preparación para el disfrute de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. En otras palabras, la liberación de Egipto, del pueblo de Israel, mi hermano, no fue el fin, sino el comienzo de algo maravilloso que Dios tenía para este pueblo. De la misma manera, mi hermano, nosotros, escúcheme bien, hemos sido librados del pecado para que podamos también gozar de una vida abundante, de una vida de victoria, mi hermano. Eso es el propósito de Dios para nosotros. Escúcheme bien, el desierto nunca fue el destino permanente de Dios para nosotros, para sus hijos. Pero así como toda una generación de israelitas murió en el desierto, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Escúcheme bien. Muchos cristianos mueren en la sequedad del desierto espiritual, sin caminar, sin nunca poseer esa plenitud de lo que Dios tiene para ellos, sin poder experimentar esa vida, hermanos, de victoria. Muchos cristianos actualmente están en el desierto espiritual. Y el plan de Dios para ti es, mi hermano, es la victoria. La victoria es un regalo de Dios para todos nosotros. En otras palabras, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente verdadero, eres llamado a vivir una vida de victoria, una vida en Cristo Jesús, una vida constante de triunfo. El libro de Josué es como los israelitas, como el pueblo de Dios reclamó la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y aquí estaba Josué, estaba frente a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán, mi hermano, era y poseía montañas, era una tierra con grandes ríos, valles y muchos frutos, muchas uvas. Pero también era una tierra que estaba llena de gigantes, ¿verdad? Y ninguno de estos gigantes era amigable, por si acaso. Hubo todo tipo de hostilidad. En otras palabras, la tierra de Canaán representa la vida cristiana. Tenemos por un lado muchas bendiciones en Cristo Jesús, una vida abundante que Él nos ha prometido, pero por otro lado también tenemos gigantes, problemas, dificultades, ¿verdad? Eso es precisamente lo que Canaán representa. Y así Josué sale del desierto y entra a esta tierra prometida en Canaán. Los hijos de Israel ya no estarían, mi hermano, vagando por el desierto, dependiendo en sí mismo. Cada vez que el Hijo de Dios decide vivir en sus propias fuerzas, precisamente lo que Él está decidiendo es no entrar en esta vida victoriosa, no entrar en la Canaán espiritual, sino estar en el desierto, dependiendo en sí mismo. Ahora serían conquistadores estos israelitas de Canaán. Mis hermanos, quiero compartir esta tarde 6 principios espirituales que nos van a ayudar precisamente a vivir este año y el resto de nuestras vidas una vida victoriosa, una vida de victoria. Por supuesto, por razones de tiempo, como mencioné, vamos solamente a revisar 3 principios espirituales esta tarde. Y el primer principio espiritual que nos va a ayudar a vivir una vida de victoria, mi hermano, es que tienes que hacer una realidad el propósito de Dios en tu vida. Dios tiene algo para ti, mi hermano. Tienes que hacerlo, tienes que tomarlo, tienes que hacer una realidad del propósito que Dios tiene para ti. Mira lo que dice el versículo 1, versículo 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová, dice, habló a Josué, hijo de Nun,
servidor de Moisés, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y el punto es el siguiente, mi hermano, que hasta este momento Moisés los había guiado al pueblo. Moisés había sido el líder de este pueblo. Pero la palabra de Dios nos dice que Moisés murió. Pero ¿sabes qué? El propósito de Dios no quedó ahí. El propósito de Dios continuó. Moisés está muerto, sí. Pero ¿sabes qué? Ahora Josué, tú tienes que seguir adelante. El propósito de Dios, como decimos en Perú, en mi tierra, todavía sigue vivito y coleando. ¿Verdad? Vivito y coleando. Así que escúchame bien, mi hermano. Servir a nuestro Dios es un privilegio. Es un privilegio servir a Dios. Pero si tú no quieres servir a Dios, eso no significa que tú vas a truncar el propósito de Dios. No, mi hermano, no, mi hermana. Dios usará a otra persona. Hay muchos Josués que Dios tiene, ¿verdad? Todas estas cosas sucedieron hace muchos años, pero Dios, escúchenme bien, todavía se mantiene firme en sus propósitos para todos nosotros. Todavía. Y nuestro Dios es un Dios fiel. Y en primer lugar podemos ver que Canaán les representaba a este pueblo la libertad. Eso era lo que Canaán representaba para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Hasta este momento habían sido solo una nación de esclavos. Ellos habían sido esclavos por más de 400 años en Egipto, ¿verdad? Eso representaba Canaán para los israelitas, la libertad. Venían de Egipto y ahora los vemos entrar a Canaán para ser libres. Me hace recordar mucho a mi esposa y por supuesto a los cubanos. Salen de la esclavitud, del comunismo, del totalitarismo de Cuba, ¿verdad? Y vienen a este lugar donde buscan la libertad. Y esto trae a mi mente, mi hermano, lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículos 14, hablándonos a nosotros ahora, a la iglesia. Y él dice: el pecado ya no es más su amo. En otras palabras, el pecado, tú no eres esclavo del pecado. No tenemos que obedecer su voz, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado para vivir en la libertad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, no debo ser esclavo de ningún tipo de pecado. Ya no tenemos que obedecerle, mi hermano. Dios quiere que yo sea libre y Dios quiere que tú, mi hermano, seas libre. Así que di amén, mi hermano, con alegría y con gozo. Debemos tener libertad. Ya no estamos sujetos a ningún tipo de pecado. Podemos reclamar victoria en Cristo Jesús. Pero Canaán no solo significaba, mi hermano, para este pueblo libertad, sino también significaba plenitud. En otras palabras, significaba abundancia. Como hemos dicho, y la palabra de Dios describe a Canaán, la tierra prometida, como una tierra, dice, que fluye leche y miel, abundancia. Una tierra, mi hermano, de plenitud. Habían uvas deliciosas, higos, maíz, vino, aceite, todas esas cosas, mi hermano, estaban ahí. Habían aceitunas, ¿verdad? Para gozar de ellas. Y Dios les dijo: esto es tuyo, tómalo, disfrútalo. De la misma manera, mi hermano, tú y yo debemos de disfrutar del fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios. Tú y yo, mi hermano, no somos llamados a languidecer espiritualmente.
No. Debemos de estar espiritualmente robustos, llenos, y debemos de estar disfrutando del fruto del Espíritu Santo, mi hermano, y la plenitud en Cristo Jesús. Tú y yo debemos y somos llamados precisamente a experimentar esta vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido y que nos ha dado. Así que no hay otro lugar en el cual aquí no se valen las dietas. Aquí no se valen las dietas, mi hermano. Todos somos llamados a disfrutar abundantemente de las bendiciones, del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero hay más. Canaán no solo significaba libertad y plenitud y abundancia, sino también Canaán significaba, mi hermano, el cumplimiento. Si recordamos hasta este momento antes de entrar a Canaán, estos judíos, estos israelitas solo habían escuchado sermones, mensajes de Canaán de parte de Moisés, ¿verdad? Pero realmente nunca habían estado ahí, en ese lugar, nunca lo habían visto. Ahora, ¿acaso no estás, mi hermano, tú, cansado de escuchar todos los domingos al pastor hablar de la vida cristiana, de victoria, y no disfrutarla? ¿No te has cansado? ¿Acaso no estás cansado, mi hermano, de escuchar todas estas lecciones de escuela dominical del discipulado? ¿No crees tú, mi hermano, al igual que los israelitas, no crees que ha llegado la hora de que comiences a apropiarte de la plenitud que Dios tiene para ti en su palabra, en esos mensajes? ¿No crees tú? El plan de Dios para ti, mi hermano, no es morir en el desierto. No, eso no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios, mi hermano, no solamente ha sido salvarnos, sino darnos, dice, una vida abundante, no quedarnos ahí en el desierto de la incredulidad. Estos hombres habían salido de Egipto, pero no habían entrado en Canaán. Así que esta tarde te estoy hablando a ti, mi hermano, que ya eres salvo, escúchame bien. Tú que ya has salido de Egipto, pero que todavía no has entrado a este Canaán espiritual, a esta vida de victoria, que vives en la esclavitud todavía del pecado, en la inmundicia de él, que vives aún en el desierto y que estás estancado entre el Calvario y el Pentecostés, ¿verdad? Me hizo acordar los días que estamos viviendo, las horas que estamos viviendo con esta nube. Estás como ese carro estancado ahí por la nieve, que diga. Estás estancado ahí entre el Calvario, ese lugar donde recibiste salvación, pero que todavía no vienes a experimentar el poder del Pentecostés, ¿verdad? Mi hermano, el propósito de Dios para ti es ser un conquistador de este Canaán espiritual. El propósito de Dios para todos nosotros, mi hermano, no es estar solamente en el desierto, no. Es vivir una vida en victoria, todos los días hasta que Él venga por nosotros. ¿Amén? Pero hay un segundo principio espiritual que nos va a ayudar a vivir esta vida de victoria. Y este segundo principio es: tienes que poseer las bendiciones que Él ya te ha dado. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Él nos ha llenado de bendiciones. Lo que pasa es que muchos de nosotros ni siquiera sabemos de esas bendiciones. Mira lo que dice el versículo 3 y el 4. Dice lo siguiente: yo os he entregado, repítelo nuevamente, yo os he entregado, repítelo, yo os he entregado, ya nos ha dado, ya lo poseemos, es nuestro. Yo os he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates,
toda la tierra de los heteos, dice, hasta el gran mar donde se pone el sol, dice, será vuestro territorio. Él ya nos ha dado, mi hermano, es nuestro. Y aquí nos dice que Él ha dado esta tierra, es una promesa, es una posesión, es una bendición segura, mi hermano. Dios no le dijo a Josué, te lo daré en un futuro, ¿verdad? Él no le dijo eso. Dice, ya te lo he dado. Mi hermano, ¿estás escuchando? Dios ya nos ha dado estas bendiciones. Son tuyas. Tenemos que poseer esas bendiciones. Ahora lo que debes de hacer es simplemente tomar posesión. ¿Sabes qué? Muchas personas aún no han poseído lo que Dios nos ha dado. No es que digas tú, mi hermano, Dios, dame la victoria, porque sabes que Dios ya nos ha dado la victoria. No oramos por victoria, sino que más bien oramos desde la victoria. Esa debe ser nuestra realidad, mi hermano. Esa debe ser nuestra actitud. La palabra de Dios nos dice que Dios ya les había dado la tierra, ya les había dado Canaán, ya les había dado victoria, ¿verdad? Y esto trae a mi mente una historia muy interesante. En aquellos años, cuando este país estaba siendo colonizado por personas de Europa, ¿verdad? Se cuenta de esos grandes barcos que venían de Europa trayendo personas. Y se cuenta la historia de un hombre que precisamente venía, como decimos nosotros, a hacer futuro aquí en esta tierra. Y él venía tan preocupado y pensando, tratando de ahorrar dinero. Compró un ticket en un barco, se vino, pero cada día, tomaban días esos viajes, ¿no? En esos tiempos. Pero cada día, en lugar de ir a reclamar su comida, este hombre pensando, no, tengo que ahorrar todo para poder llevar cierto dinero y poder comenzar algo allá en los Estados Unidos. Y él comenzó todos los días, en lugar de ir al comedor del barco, él comenzaba a comer galletas nada más y un pedacito de queso. Pero ¿sabes qué? Después encontró que realmente el ticket que había pagado, en ese ticket ya incluía su comida. Imagínense usted. Este pobre hombre, imagínense, vivía de queso y de galletas todos estos días. Pero él ya había pagado esa comida nutritiva y deliciosa, pero no la disfrutó. Era de él. Ya la había comprado. ¿Pero qué pasó? No la tomó, ¿verdad? No la tomó, no la reclamó, mi hermano. Era de él, era suyo, pero no había poseído lo que él tenía. Y eso ocurre con todos nosotros los cristianos. Hay bendiciones espirituales que nuestro Dios ya nos ha entregado, sin embargo estamos viviendo como este hombre, languideciendo, desnutridos, tratando de experimentar lo que este mundo ofrece en lugar de experimentar lo que nuestro Padre Celestial ya nos ha entregado, ¿verdad? ¿Verdad que esto no tiene sentido? ¿Verdad? No tiene sentido vivir, pero esa es la realidad de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios. Dios les dijo a estos israelitas, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado. Mi hermano, lo que tenemos que hacer esta tarde es poner los pies en las promesas de Dios y decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, en todas esas bendiciones que nuestro Dios nos ha dado. Dios no les dijo a ellos, si pone los pies en esa tierra, te lo daré. Él no les dijo eso. Dios les dijo, te lo he dado, el pasado es tuyo, reclámalo, poséelo. En otras palabras, pon tus pies sobre lo que Dios ya te ha dado. Posee
tus posesiones. Eso es lo que Dios nos manda, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Quizás muchos de los hermanos aquí estarán diciendo, ¿y qué pasó con el pastor? Ya nos está hablando de este evangelio, de la prosperidad, decláralo y dilo. Tómalo. Comenzamos, mi hermano, diciendo que el Antiguo Testamento son ejemplos, son tipos, son sombras de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros, la iglesia. Israel, Dios lo bendijo con muchas bendiciones materiales, pero nosotros, su iglesia, como vamos a ver más adelante, Él nos ha bendecido con muchas, con todas las bendiciones, dice, espirituales. Así que no caigamos, mi hermano, en este error. Lo que pasó en una iglesia allá en Perú. No sé cómo se enteraron de que había allí, imagínense ustedes, en el centro de la ciudad, de esta ciudad de Trujillo, una ciudad grande. Un miembro de la iglesia por ahí se enteró que había un local grande ahí que estaba deshabitado. Entonces se llevaron al pastor, a los líderes de la iglesia y comenzaron ellos a ir, llegaron a ese lugar y comenzaron a decir, este es mío, este es mío, esto es mío y esto es mío. Y comenzaron, según ellos, de acuerdo a lo que están leyendo aquí en el libro de Josué, a reclamar la posición que Dios ya les había dado. Y lo que pasa es que estaban robando, ¿verdad? Porque eso no era de ellos. Eso no era de ellos. Así que, mi hermano, hay que tener también cuidado, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Lo que el Señor, como comenzamos diciendo, lo que Él enseñó, lo que Él nos enseña a través de su pueblo, son ejemplos para nosotros, para poder aplicarlos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes tienen libros que aún no han leído? Un ejemplo. Muchos de nosotros, yo tengo algunos libros que no he leído. ¿Son esos libros de ustedes? Por supuesto, en cierta manera son de ustedes. Pero al mismo tiempo, ustedes no se han apropiado de esas bendiciones, de esas lecciones, de esa información que esos libros proporcionan, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. La verdad es que no tenemos bendiciones, o tenemos bendiciones que el Señor nos ha dado, pero que aún no las tomamos, no las hemos poseído. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, un hermoso, por eso yo le dije, un hermoso libro. Si Dios pone en tu corazón estudiar el libro de Josué, estúdialo bajo el contexto del libro de los Efesios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. En los lugares celestiales, dice, en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, mi hermano, somos benditos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual de parte de nuestro Dios. Y quizás muchos de nosotros no sabemos. Estamos como este hombre del barco. Si nosotros analizamos este versículo, mi hermano, Él no nos dice que nos va a bendecir en el futuro. No. Él nos dice que ya nos ha bendecido en el pasado. Ya tenemos estas bendiciones, mi hermano. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Con cuántas bendiciones espirituales nos ha bendecido? Con todas las bendiciones espirituales. Todas las bendiciones espirituales nos habla de la abundancia y la plenitud que tú y yo somos llamados, mi hermano, a disfrutar para poder tener esta vida victoriosa. ¿Cuántos tienen todo el amor que necesitan? ¿Cuántos tienen todo el amor que necesitan? Levanten la mano. Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos tienen toda la paciencia que se necesita para vivir? ¿Cuántos tienen toda la sabiduría que se necesita para vivir esta vida? ¿Cuántos tienen toda la compasión que necesitamos para vivir esta vida?
Por supuesto que ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La fe, el amor, la sabiduría, la compasión. ¿Acaso no son estas bendiciones espirituales? Por supuesto que son bendiciones espirituales, mi hermano. La Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice en el pasado, con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. En otras palabras, si estás en Cristo Jesús y Cristo está en ti, ¿tiene Cristo amor? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Tiene Cristo todo el poder? ¿Tiene Cristo toda la sabiduría? ¿Tiene Cristo toda la compasión? ¿Toda la fe? ¿Tiene Cristo todas estas cosas? Por supuesto que sí. Él tiene todo esto, mi hermano. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que tú y yo estamos completos en Él. Pero tú te preguntarás, pero pastor, ¿está usted tratando de decirme que tengo todo el amor que necesito? Sí, te lo estoy diciendo. Toda la paciencia que necesito, sí, te estoy diciendo que tú tienes todo. Todo el poder que necesito, sí. Toda la fe que necesito, sí, mi hermano. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero tú te preguntarás, bueno, pastor, si tengo todo lo que necesito, ¿cómo es que no lo tengo? La respuesta es simplemente porque no has poseído, mi hermano, tus posesiones. No has reclamado lo que ya tienes. Lo mismo como el hombre del barco. Dios ya nos ha dado, mi hermano, todas estas cosas, todas estas bendiciones, el amor, el poder, la sabiduría, la compasión, la fe, todo es de nosotros. Escúchame bien, si tienes a Jesús, ¿qué más necesitas? En Él estamos completos, nos dice el apóstol Pablo. Esto es lo que la Biblia nos dice. En Él, tú y yo, estamos completos. No necesitamos de nada. Dios les dijo, todo lugar que pisare la planta de tu pie, ya te lo he dado. Le dice a los israelitas, y a nosotros nos dice, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? El Antiguo Testamento, siendo una figura, un tipo, una sombra de algo, hermano, maravilloso, que tú y yo somos llamados a disfrutar, a vivir esta vida de victoria. Así que escúchame bien. La próxima vez que necesites paciencia, no digas, Dios, ayúdame a tener paciencia. Simplemente di tu paciencia, Señor, y verás la gran diferencia. Y verás la diferencia. La próxima vez que necesites amar a alguien que en tu carne no puedes y que realmente lo que quieres hacer es agarrarlo del cuello, ¿verdad? Como decimos nosotros. No digas, ayúdame a amarlo, sino tu amor, Señor Jesús. Ayúdame, tu amor. Invoco a tu amor y tú verás la diferencia. Así que, ¿por qué no dejas que Jesús haga todas estas cosas por ti? ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice que tú y yo estamos completos en Él. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, su palabra nos dice que Él está en nosotros, ¿verdad? El apóstol nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros en ese momento
que tú recibiste al Señor Jesucristo como Salvador, en ese preciso momento recibimos al Espíritu Santo de Dios, pero también recibimos el amor de Dios. En otras palabras, antes de conocer al Señor, no teníamos la capacidad para amar, pero ahora el amor de Dios mora en nosotros. Así que tenemos todo el amor en Cristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Escúchame bien, mi hermano, en tu humanidad no tienes lo que necesitas. Yo no tengo, mi hermano, en mi humanidad, en mi carne, no tengo lo que necesito para vivir la vida triunfante, la vida de victoria, la vida victoriosa. Pero ¿sabes qué? Si tienes a Jesús, Él es capaz. Él tiene todo el poder, todo el amor, toda la paciencia, toda la sabiduría. Él puede. Y a través de tú y yo, seremos esos instrumentos que Dios va a usar para bendecir a las personas que Él ha puesto a nuestro alcance, ¿verdad? En Él estamos completos, nos dice el apóstol, y Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si no tienes amor, te encontrarás con el amor de Jesús viviendo en tu corazón. Si no te queda paciencia, pues te encontrarás con su paciencia. Si te quedas sin sabiduría, pues te encontrarás con la sabiduría de nuestro Señor. Mira lo que el apóstol nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que resume de una manera, hermano, maravillosa lo que hemos venido hablando hasta ahorita. Dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. En otras palabras, mi carnalidad le he puesto, ha muerto, dice, he matado mi carnalidad. Con Él estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo, dice, vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, nosotros ya no vivimos, ya no nos guiamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, sino que vivimos en Cristo, en Él estamos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos a Cristo morando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú y yo tenemos todas las bendiciones, todo lo necesario para poder vivir esta vida victoriosa. Así que invócalo y pon el pie de la fe sobre estas promesas espirituales que Dios nos ha dado. Como ves, hay una posesión, mi hermano, segura. Deja de pelear una batalla ya perdida. Deja de pelear la batalla en tus propias fuerzas. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar ahora. Lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a disfrutar la victoria que nuestro Señor Jesucristo ya ha ganado, mi hermano. Él ha librado esta batalla y Él es el vencedor. Así que tú y yo, lo que tenemos que hacer es solamente disfrutar de esta vida victoriosa. Pero hay un tercer principio espiritual que nos va a ayudar a vivir esta vida cristiana de victoria. Y tienes que hacer uso de su poder soberano. ¿Sabías tú, mi hermano, que tú y yo tenemos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos saben esto? Amén. Tú y yo tenemos todo el poder de Dios. Amén. Mira lo que dice el versículo 5, Josué capítulo 1. Nadie te podrá hacer frente. ¡Wow! Nadie, dice, nadie ni nada te hará frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, y aquí pone como ejemplo,
¿Y cómo estuvo con Moisés, nuestro Dios? ¿Cuáles fueron las plagas que Dios envió a través de Moisés a Egipto? ¿Cuántas? 10 plagas, el poder de Dios, el brazo poderoso de Dios manifestado a través de este hombre. Con ese mismo poder dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice nuestro Dios. ¿Qué tal promesa, verdad? El poder de Dios. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, dice. Pero tú dirás, pastor, pero esa promesa fue para Josué, no para mí. Pero tiene razón. Esa fue una promesa de Dios para Josué mucho tiempo atrás. Pero ¿sabes qué? Él nos ha hecho la misma promesa a nosotros como su iglesia. Déjame recordarte este hermoso versículo que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad? Mayor es el que está en nosotros. Ahora estamos hablando, mi hermano, como te das cuenta, de cosas espirituales. Escúchame bien, no hay enemigo, no hay gigante, no hay circunstancia, no hay situación, por más difícil que sea, que pueda hacerte frente, mi hermano. Yo creo que todos nosotros, muchos de los que estamos aquí, podemos dar testimonio de esta gran verdad. Estaba conversando con Noemí y sinceramente tocó mi corazón escuchar de ella y de muchos de ustedes. Cómo, a pesar de vivir tantos problemas y situaciones tan difíciles, el Señor ha sido fiel. Y el Señor se ha manifestado en esos momentos a través de su poder. Y por eso es que estamos aquí, en este lugar. No estamos aquí en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Estamos aquí por ese poder de nuestro Dios viviendo en nosotros, ¿verdad? Como ves, la victoria no es tu responsabilidad, mi hermano. La victoria no es tu responsabilidad. La victoria es tu respuesta al poder de Dios. Aprópiate del poder que ya el Señor nos ha dado. Y esto está, hermano, en armonía, de una manera preciosa, con lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39 nos habla. Esto es una de las cosas, mis hermanos, yo creo que siempre les he dicho, es que tanto llamó el Señor mi vida, es precisamente ver esta armonía que hay en la Biblia, esta unidad que nos habla, que este libro, mi hermano, por más criticado que es, este libro tiene el poder de nuestro Dios, que este libro no fue escrito por hombre, que este libro fue escrito por la misma mano de nuestro Dios. Y eso lo encontramos en esta armonía perfecta, en esta unidad perfecta que este libro guarda. Mira lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 8. Dice, antes, dicen todas estas cosas, somos más. ¿Somos qué? No dice seremos, dice somos ya aquí, ahora. Tú y yo somos más, hermano. Somos, no seremos. No habla del futuro, habla de ahora. De una manera continua. Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel nuestro Señor Jesucristo. Y escúchame bien, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es nuevamente en Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué estamos viviendo vidas, hermanos, así, con temor? ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes viviendo aún en el desierto espiritual. Porque nos estamos apropiando del poder de nuestro Dios, ¿verdad? De esas verdades, de esas bendiciones que Él ya nos ha dado. Mi hermano, no ganamos la batalla por un golpe. Vamos a hablar de boxeo, no de deporte. No estamos ganando la batalla
por un golpe de suerte que le hemos dado, por ahí nos salió. No es así. Somos más que vencedores, nos dice el apóstol. Ganamos la batalla, la victoria, mi hermano, por nocaut. Gloria a Dios. No por un golpe de suerte, por el poder de Dios viviendo en nosotros. Y realmente la palabra más que vencedores en el griego significa superconquistador. Eso es lo que tú y yo somos, hermano. Superconquistador. Pero nuevamente les digo, estamos hablando de bendiciones espirituales. Hay muchas personas, no quisiera redundarlo, pero es importante hablar, que solamente están hablando de lo material y de las cosas que podamos potencialmente obtener o disfrutar. Pero la palabra de Dios, mi hermano, nos habla de nuestra vida, de nuestra obediencia, de cómo nosotros poder estar creciendo día a día hasta llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor, que podamos estar reproduciendo el carácter. Esa es nuestra batalla. Y esa es la victoria que Él nos está diciendo que tenemos, tú y yo, todas estas cosas que Él nos ha dado para poder lograr y disfrutar y vivir vidas de victoria. Mi hermano, tenemos las bendiciones espirituales. Dios nos dice, ya te lo he dado. Tenemos un poder soberano y Dios nos dice, como estuve con Moisés, estaré con todos nosotros, contigo y conmigo. No hay nada ni nadie que pueda, mi hermano, escúchame bien, hacerte frente. Y para terminar, voy a terminar con un versículo, nada más. Yo no sé si Liana lo mencionó, pero que este versículo, hermano, sea el versículo lema para todos nosotros este año. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, dice, de triunfo en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.